Estoy con ustedes con mucho gusto. Soy el doctor Raúl Romero Cabello, infectólogo y actualmente presidente de la Asociación Mexicana de Vacunología. Empecemos, veamos el esquema ideal de vacunación. Primero en los niños, especialmente, y adolescentes. Entonces aquí observan, tenemos del lado izquierdo las diferentes vacunas o enfermedades a las que se protege, y luego tenemos las edades. Voy a hacerles una presentación de la manera general y posteriormente hablamos una por una. Entonces, como ven ustedes, tenemos la BCG, la hepatitis B, la pentavalente acelular, la DPT más IPV, la de rotavirus, la de neumococo que actualmente manejamos y la de neumococo polisacárido. Entonces vamos a empezar con el primer renglón, la BCG. La BCG es una vacuna para la tuberculosis, que como sabemos, la tuberculosis es producida por Mycobacterium tuberculosis, variedad hominis, y esta vacuna es una vacuna que tiene los bacilos de la variedad bovis y que han sido disminuidos en virulencia mediante una serie de pasos, y recibe el nombre de BCG por el bacilo de Calmette-Guerin. Calmette y Guerin trabajaron en la disminución de la virulencia de estos bacilos y así quedó. Entonces, ¿qué contiene como antígeno? Pues contiene Mycobacterium bovis con virulencia disminuida mediante 230 pases en cultivos seriados, y hay diferentes cepas, o sea que es importante cuando uno tiene la vacuna saber qué vacuna está utilizando, porque tenemos la cepa francesa, la cepa danesa, la cepa Tokio, la cepa Glaxo, la cepa Montreal, y estas tienen diferente cantidad o número de unidades formadoras de colonias. Pero bueno, en términos generales, todas son igualmente eficientes. Esta vacuna se administra por vía intradérmica con una aguja delgada. Lo práctico es usar una aguja de insulina y se aplica 1/10 de mililitro de la vacuna. Uno de los problemas que a veces se presenta es el envase. Hay presentación de 10 dosis, que es la más común. Había en el pasado una de 50 dosis que felizmente la han retirado. ¿Y a qué me refiero? ¿Qué problema? Pues porque cuando se va a vacunar a un solo individuo, se echan a perder 9 dosis. Entonces ese es el gran problema. En algunas instituciones tratan de juntar, o sea, citar el mismo día a los diferentes personas que van a ser vacunadas, pero a veces no es tan fácil y a veces se tiene que desechar. El esquema de vacunación incluye el ideal que les estamos presentando. Hay dos formas de verlo. Una, que es no correr riesgos, es aplicar la BCG en el recién nacido. O sea, en el niño antes de que se vaya a su casa, aplicársela. Esto es para garantizar que el niño la recibe temprano y que pues no sabemos qué tanto riesgo en su vida va a tener de enfrentarse al bacilo tuberculoso muy temprano. Entonces esta es la razón. Sin embargo, hay cierta elasticidad y algunos pediatras la manejan de utilizarla en el primer año de la vida, o sea, durante el primer año de la vida, siempre y cuando se haya valorado el riesgo, que tenga bajo riesgo o mínimo riesgo de enfrentarse al bacilo tuberculoso en esos primeros meses. Repito, entonces, si no tenemos la evidencia clara de que no hay riesgo, debemos de aplicarla en el recién nacido. Entonces, tenemos, como ven aquí en el esquema, la BCG al nacer. Después tenemos la hepatitis B. La hepatitis B ha tenido una historia muy interesante
Porque bueno, hace pues ya casi 20 años que llegó la vacuna de la hepatitis B y la orientación original fue para individuos de riesgo en el trabajo profesional, y entonces se decía, los trabajadores de la salud son los que deben vacunarse. Después se extendió a las personas de riesgo que usan drogas intravenosas, que están en cárceles, que en fin. Luego se dijo no a toda la población adulta. Luego no a todos los niños. Y hoy se dice, desde hace ya algunos años, se debe aplicar al nacimiento. ¿Por qué al nacimiento? Porque es la manera de garantizar que el niño recibe protección de la posibilidad de transmisión vertical de que la madre fuese portadora. Esa es la razón. Entonces vamos a hacer un análisis muy rápido del contenido de esta vacuna. Entonces, la vacuna de la hepatitis B es una vacuna de las denominadas vacunas obtenidas por ingeniería genética contra el virus, que es el hepatnavirus de la hepatitis B. Entonces, la vacuna contiene un antígeno proteico, que es el antígeno de superficie del virus de la hepatitis B, que se ha obtenido mediante ingeniería genética y que se ha logrado en levaduras producir una cantidad suficiente que se extrae y se le hacen todos los procedimientos de seguridad y de purificación hasta tener envasado una cantidad específica, estándar, de antígeno de superficie purificado para administración intramuscular. El esquema recomendado en este momento es al nacimiento, la segunda a los 2 meses y la tercera a los 6 meses, con un refuerzo ideal a los 12 años. Esto ha sido motivo de la última dosis del refuerzo de los 12 años. Ha sido motivo de que en los últimos años se tenga la duda de si es tan indispensable. Porque está demostrado que el que cumple con las 3 dosis, cuando menos tenemos evidencias ahorita de más de 20 años, porque es más o menos la vida que tiene la vacuna, que con 3 dosis todavía a los 15 y 20 años se tiene una protección suficiente. Entonces, pues como no lo sabíamos, en mi caso, yo fui de los primeros que me vacuné. A los 10 años me puse una revacunación, ¿verdad? Se recomendaba que a los 20 otra, entonces yo estaría ya casi dispuesto a ponerme la otra, pero al haber las evidencias de que no hay una disminución importante de la protección, ya no lo voy a usar. Entonces es la razón de por qué en el esquema no les vamos a insistir en el refuerzo de los 12 años. A continuación vamos a hablar de la pentavalente acelular. Entonces la pentavalente acelular pues es una vacuna que va a proteger para varias enfermedades: difteria, tosferina, tétanos, hemófilus influenza tipo B y polio. Y en este caso, polio inactivada es lo que vamos a utilizar. Entonces, esta vacuna se debe aplicar a los 2 meses de edad, a los 4 y a los 6. Un primer refuerzo entre el año y medio y los 2 años de edad, ¿verdad? Y una tercera dosis que se recomienda antes de entrar a la educación primaria, o sea, en el transcurso del 5º año de la vida, ¿sí? Entonces nos va quedando así, como ven ustedes. Luego tenemos la DPAT e IPV. Esta vacuna es una vacuna que se recomienda para los refuerzos, el que hablábamos del ingreso a la educación primaria, ¿verdad? Y la revacunación cada 10 años. ¿Verdad? ¿Por qué? Pues porque esta vacuna
lo que tiene es difteria, o sea, protección para difteria, para pertusis, para tosferina tétanos y para polio. Entonces, pues ya no tiene la de hemófilus, ¿verdad? Esa es la razón de por qué se cambia, porque ya a los 6 y 7 años ya nada más se va a utilizar esta. Entonces, a continuación tenemos la vacuna de rotavirus o contra rotavirus. Si ven aquí aparecen dos colores, porque hay dos vacunas de uso en el mundo, una con 3 aplicaciones y una con 2 aplicaciones. Vamos a precisar, entonces, la vacuna pentavalente recombinante de rotavirus bovino humano es la Rotatec, y la otra vacuna es la vacuna monovalente de rotavirus humano Rotarix. Entonces, la pentavalente, la Rotatec, ¿verdad? Pues es pentavalente porque incluye 5 serotipos, ¿verdad? Que aquí especificamos, que son el P75G1, el P75G2, el P75G3, el P75G4 y el P1A8G1. Esta vacuna es una vacuna, la alternativa monovalente, o sea, que tiene un serotipo, es de la cepa 8912 y el serotipo es el P1P8G1. Entonces, el manejo es muy similar, pero con las pequeñas diferencias relativas a que uno son 3 dosis y en el otro son 2 dosis. La pentavalente Rotatec son 3 dosis que se recomienda a los 2, 4 y 6 meses de edad. Es importante mencionar que hay una edad mínima y una edad máxima en el que se usa. Y yo recomendaría de manera general que idealmente no se use arriba de los 6 meses de edad. Aunque tenemos rango hasta los 8, pero lo ideal es acomodar de tal manera que las 3 dosis hayan quedado entre los 2 y los 4 meses. Entonces, la edad mínima es para la primera son 6 semanas y la edad máxima son 14 semanas y 6 días, o sea, casi 15 semanas. Si consideramos que el intervalo ideal es de 4 semanas, pues entonces podemos manejar las vacunas de tal manera que respetemos las 4 semanas y que vayamos colocando a partir de los 2 meses, más o menos, y terminar idealmente a los 6 meses con la tercera. La monovalente, que son 2 dosis, entonces es muy similar el inicio, pero la diferencia es que solo tenemos que acomodar 2 dosis, en el entendido que es recomendable igual terminar hacia los 6 meses. Pero si empezamos temprano, podemos ponerla a los 2 y a los 4 meses. Si empezamos tarde, pues buscamos que tengamos el intervalo de las 4 semanas y que terminemos a más tardar a los 6 meses de edad, ¿sí? Eso es lo ideal. Entonces, recapitulando, hasta donde vamos en este momento, tenemos nuestras opciones de la rotavirus y nos vamos a neumococo. Tenemos 2 vacunas, neumococo conjugada y neumococo polisacárido. Entonces, la neumococo conjugada es una vacuna que en el transcurso de que nació a la fecha, hay 3 vacunas en este momento. Una vacuna conjugada 7 valente, una vacuna conjugada 10 valente y una vacuna conjugada 13 valente, o sea, con 13 serotipos, ¿no? Esta vacuna, las 7 valente prácticamente ya desapareció en casi todos los países, difícilmente creo que haya disponibilidad de ella. Entonces, prácticamente podemos decir que nos quedamos con la 10 valente y con la 13 valente. Entonces, se aplica idealmente a los 2, 4 y 6 meses de edad con un refuerzo después del primer año de la vida. Entonces, nos queda así. 4 dosis
a los 2, 4, 6 meses con un refuerzo alrededor de los 18 meses. La neumococo polisacárida es una vacuna que, si bien es cierto, tiene más serotipos, porque tiene 23 serotipos, pues es una vacuna que no está conjugada y por ende no es una vacuna que nos vaya a dar una respuesta adecuada en menores de 2 años. Por esta razón no debemos de usarla en menores de 2 años. ¿Sí? La vacuna con polisacáridos se aplica, si deseamos aplicarla, después de los 2 años. Pero debe quedar claro que si usamos la vacuna conjugada y usamos las 4 dosis que hemos mencionado, no tenemos ninguna necesidad de usar esta vacuna polisacárida. Se las doy como una alternativa que hay en el mercado, que no es la recomendación, pero es importante conocer todo lo que tenemos. Esta es una vacuna que idealmente se sugiere su uso en adultos, no en niños, ¿sí? Aunque haya algunos cambios importantes. Entonces, pues es el primer blog que podemos revisar este momento. En la siguiente ocasión vamos a hablar de las vacunas que durante la niñez están presentes y que son las que aquí aparecen: influenza, sarampión, rubiola, paperas, varicela, hepatitis A, papiloma virus, y los refuerzos en su momento de difteria, tosferina, tétanos y meningococo. Entonces aquí le dejamos y nos comprometemos a que vemos estas vacunas en el siguiente bloque.